Hola, ¿cómo te va? Otro programa de geopolítica y trabajo, siempre con Daniel Martín en la operación. La tenemos también a la jefa, Alejandra Piaggi, aquí supervisando. Y como siempre, Rubén Cortina conmigo. Hola Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué haces? Y a punto de tratar un temita. Un lindo tema, temita, ¿no? lindo temita. Una especie de hecho histórico mezclado con teleteatro. Así es. Así que vamos a tratar ese tema. Es decir, vamos a tratar la tan difundida y tan viralizada entrevista entre Trump, el presidente de Estados Unidos, y Zelensky, el presidente de Ucrania, que ha dado tanto que hablar. No, nos parecía importante tratar el tema, Rubén, habíamos hablado de esto. Primero porque es un hecho que dice mucho de lo que está pasando en el mundo. Sí. O permite entender mucho lo que está pasando en el mundo. Y por el otro lado, no fue bien difundido por los medios de comunicación. Ha sido más difundido la parte del teleteatro y de que de la conferencia en sí misma. Claro. Que el hecho en sí mismo. Que se trataron mal, sí. que no se dieron besos, que no se llevan bien. A ver. Claro. O algún comentario de alguna gente de la política diciendo: me gustó que Zelensky se puso firme y contestó frente al dictador y qué sé yo. Sí, bueno, está bien, contestó, pero da la sensación de que salió medio herido, ¿no? Y con ese tema, creo que quienes dicen eso no vieron todo. Claro, el corazón del problema. No vieron todo. Claro. La entrevista, por eso nosotros queremos acá reconstruir toda la entrevista, contarla, tampoco pasarla. La entrevista duró 50 minutos. Y la parte complicada, el teleteatro, duró los últimos 10. Claro. Pero durante 40 minutos, la charla fue perfectamente razonable, amistosa incluso, sí, con bromas. Sí. Y entonces, lo primero que queríamos hacer, y me parece que es correcto, sí. Vos andás dándome devoluciones, sí. Pero lo primero que queríamos hacer era un poco leer o contar cómo fue esta entrevista completa para que la información esté bien. La podés encontrar en internet, hay traducciones al español, pero dura 50 minutos y la mayoría de la gente no tiene 50 minutos o no quiere disponer de 50 minutos para ver una entrevista que en el 90% de su parte muestra un diálogo entre los líderes políticos y no mucho más que eso. Entonces, la idea era contarte un poco cómo fue esta entrevista. Lo primero que hay que tener en cuenta, fíjate ahí, Daniel ya está pasando una de las fotos. Fíjate la foto, mirá lo que fue la entrevista. Metete en ese lugar, es decir, fíjate la cantidad de medios. Ahí en el fondo, esto es el famoso Salón Oval de la Casa Blanca, es como el centro del mundo, eso, el ombligo del mundo dirían los incas. Es la boca del lobo, uno podría decir, esa es la boca del lobo. Ahí están sentados en el centro, en dos silloncitos, Trump y Zelensky, y después sus equipos, de un lado y del otro, todos los equipos, la embajadora, el vicepresidente de Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, que es Rubio, sí. El vicepresidente Vance, estos van a intervenir, y después los equipos, los asesores, y mira la cantidad de medios. Es decir, eso no lo muestran en esa parte, pero bueno, fíjate el clima de esto. Es una conferencia de prensa. A Trump le gusta poner estas conferencias de prensa, y lo hace como una especie de mensaje, de forma de mandar mensajes. Sí, aprovecha la oportunidad de la conferencia para trasladar mensajes a la opinión pública. Así es. El objetivo de la conferencia de prensa o el objetivo de la reunión era firmar un acuerdo de cese el fuego y de transferencia o de acuerdo sobre las riquezas mineras, las tierras raras de Ucrania a Estados Unidos. Ese era el objetivo. Va Zelensky y durante largos minutos Trump y Zelensky hablan y exponen. Y todo relativamente bien. Si vos hilás finito, te vas a dar cuenta que al principio Zelensky nunca habla de cese el fuego. Él habla de parar a Putin.
No dice cese el fuego. Trump dice cese el fuego. Pero si vos los ves, el diálogo es perfectamente natural. Trump no se le mueve un pelo. Siguen avanzando. Hay distintos ruiditos después. Por ejemplo, en un momento Trump dice, hablando de los muertos y lamentándose por los muertos, dice, da igual que los muertos sean ucranianos rusos o ucranianos. rusos. Sí. Y Zelensky le dice, no da igual, porque ellos la empezaron. Así es. Pequeños ruiditos, pero no había nada que hiciera pensar que alguien podía estar arruinando o haciendo explotar la reunión. Ni cuál iba a ser el desenlace. Ni cuál iba a ser el desenlace. Después hay un momento también que Zelensky dice, el alto el fuego no funcionará jamás, porque Putin odia a Ucrania. Ahí habla de alto el fuego, pero él está en contra del alto el fuego. Sin embargo, no molesta eso, lo dice, y van a firmar un alto el fuego. Sí. Él dice el alto el fuego no funcionará jamás, es decir, no está en contra del alto el fuego, lo que dice es que no va a funcionar. Si se firma no va a funcionar. No pasa nada, sigue, todo sigue correctamente, con buen clima, siguen hablando, habla uno, habla el otro, y una vez más Zelensky dice, toma las palabras y dice que la idea de Putin era avanzar sobre Europa para reconquistar el imperio soviético, es decir, conquistar Polonia, reconquistar parte de Alemania, Checoslovaquia, República Checa y Eslovaquia. Sigue eso, son ruiditos, pero la reunión está normal. Sí, eso es digamos, lo que vos decís que dijo Zelensky es un ruidazo. Digamos, es un ruidazo, pero no tiene impacto sobre el Trump. Más descolgado que eso, yo creo que no. Pero no tiene impacto sobre el Trump. La reunión sigue igual. Que Putin pretende reconstituir el imperio soviético. Pero la reunión... Pero no impacta en la reunión. No impacta en la reunión. No impacta tanto en la reunión. Es decir, da la sensación de que todo eso había sido conversado y está bien, son las opiniones de uno y otro, cada uno tolera lo del otro y todo está bien, digamos, cada uno, bueno, es su punto de vista. Sí. Acá venimos a firmar un acuerdo. Otro de los ruiditos es un momento que Trump también se lamenta por la cantidad de ciudades destruidas en Ucrania. Y ahí se enoja un poquito Zelensky y dice, no. Vos estás muy mal informado, le dice. Las ciudades de Ucrania son hermosas, son fantásticas, tenés que venir a verlas. Ucrania está funcionando. Eso es propaganda de Putin. Sí. También ruido, porque lo estás desdiciendo al presidente de Estados Unidos, claro. Pero sigue todo, siguen minutos y minutos que pasa esto, pero no hay clima malo. En un momento determinado, ya cuando había transcurrido el 80% de la conferencia de prensa, una periodista le pregunta a Trump si no estaba demasiado online con Putin. Así, demasiado online. No hay una traducción perfecta al español de eso. Y Trump dice, yo estoy online con Putin y con Rusia y con Ucrania. Y estoy online también con Europa y estoy online con el mundo. Si no, no podría haber un acuerdo. Dice, y ahí interviene Vance. El vicepresidente de Estados Unidos. El vicepresidente. Ahí interviene Vance y Vance dice, esto es importante porque el tole se va a armar con Vance. Claro. Ahí interviene Vance y Vance le dice a la periodista, lo que está haciendo Trump es diplomacia. Y no hay otra manera de conseguir la paz que no sea a través de la diplomacia. Y ahí empieza la telenovela. Claro, sí, claro. Ahí Zelensky pide la palabra y empieza a hablar mal de Putin, hace toda una exposición de las barbaridades de Rusia y termina diciendo, la diplomacia no funciona. ¿De qué diplomacia hablas? Le dice a Vance, dirigiéndose a Vance. Creo que ahí está el momento que están hablando los dos. Dirigiéndose a Vance, dice, ¿de qué diplomacia hablas? La diplomacia acá no funciona, con Putin la diplomacia no funciona. Es decir, hace una opinión que de algún modo deja sin efecto toda la política
Una opinión tajante. Entonces Vance le contesta. Porque si no es diplomacia, ¿qué es? Claro, ahí empieza el debate. Ahí empieza. Claro. Y Vance le contesta, le responde duro también. Le dice, estamos haciendo la diplomacia que va a terminar la guerra. Le dice, esa clase de diplomacia. Y nos tenés que agradecer a nosotros. Le tenés que agradecer, al presidente y al pueblo de Estados Unidos. Claro. Entonces, Zelensky sigue con el tema y dice, ¿vos viniste alguna vez a Ucrania? Le dice a Vance, siempre hablando con Vance, ¿vos viniste alguna vez a Ucrania? Tenés que venir a Ucrania para ver cuáles son nuestros problemas. Y entonces Vance le dice, ¿vos estás negando que tenés problemas? ¿Estás negando que se te acabaron los soldados? Y entonces ahí Zelensky le responde y le dice, todo el mundo tiene problemas. Dice, ustedes también tienen problemas y no tienen soluciones. Le dice Zelensky a Vance. Le dice, y ya van a sentir los problemas. Increíble. Y ya van a sentir los problemas. Le dice Zelensky a Vance. Claro. Ahí, cuando dice, ya van ustedes a sentir los problemas. Ahí salta Trump. Ahí salta Trump y dice, bueno, no tenés que decir lo que nosotros vamos a sentir. Le dice, ya bastante enojado. Sí. Dice, yo no se lo estoy diciendo, dice Zelensky. Yo estoy solo preguntando. No estaba preguntando, estaba afirmando eso. Sí. Y dice, no tenés posición, no tenés una posición para decir lo que nosotros sentimos. Y Zelensky le digo, te lo digo, te vas a sentir influenciado por los rusos. Le dice Zelensky a Trump. Vos estás cómodo porque tenés dos mares al costado, algo por el estilo. Sí, nos vamos a sentir muy bien y muy fuertes, dice Trump. En este momento son ustedes los que están en una posición muy mala, no tienen las cartas. Y Zelensky le dice, yo no juego a las cartas, esto es serio. Como cuestionando la superficial, a Trump por superficial. Y Trump le sigue, vos estás apostando la vida de millones de personas, estás jugando con la Tercera Guerra Mundial y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso con este país. Yo estoy hablando con respeto, dice Zelensky. No, has dicho cosas que no le hubiera yo aceptado a ninguna otra persona. Otra vez interviene Vance ahí, metiendo más cizaña en el asunto y le dice, ¿has dado las gracias alguna vez? Siempre, muchas veces di las gracias, dice Zelensky. No, digo acá, en esta reunión, ¿alguna vez diste las gracias? Ahí es donde dice, tenés que darle las gracias al presidente y a Estados Unidos. Vos viniste a Estados Unidos en la campaña electoral para hacer propaganda por la oposición. Tenés que dar las gracias al presidente. Entonces, y ahí yo ese dato no lo tenía, que Zelensky había hecho campaña por Biden. En Pensilvania. Dice, viniste a Pensilvania. Kamala Harris. Viniste a Pensilvania, donde fue el atentado también. Claro. En Pensilvania, todo sucede en Pensilvania. Entonces, Zelensky agarra y bastante fuerte le dice a Vance, ¿vos te crees que hablando fuerte? Y ahí se vuelve a enojar Trump. Eso disparó todo. Trump se vuelve a enojar y dice, no está hablando fuerte. Le dice, vos tenés que, le dice, tu país está en serios problemas. Le dice, lo sé. Ahí es la primera vez que Zelensky retrocede y dice, lo sé. ¿Puedo preguntar? No, ya hablaste demasiado, le dice el otro, tu país está en serios problemas. Sí, lo sé. Le dice, y no vas a ganar esta guerra, pero tenés una gran chance de salir airoso gracias a nosotros. Nosotros estuvimos solos desde el comienzo de la guerra, dice Zelensky, y nos hemos mantenido fuertes y estamos agradecidos. He dado las gracias en esta misma oficina, dice Zelensky. Es decir, está hablando cuando le dio las gracias a Biden, pero no le está dando las gracias a Trump. Claro. Y entonces Trump sigue. Nosotros le dimos 350.000 millones de dólares, una exageración. Sí, fueron 200.000 millones. Sí, como mucho, 200.000. Sí. Pero bueno, la verdad es que sin la ayuda norteamericana, sobre todo inteligencia satelital, porque no es tanto la plata, sino la inteligencia y los satélites. Claro, exacto. Eso
define todo. Sí. Más los Javelins, porque ahora Trump le mandó los Javelins, que son misiles de largo alcance muy eficientes, que son mucho más eficientes que todo lo que tenían antes. Esas dos cosas son muy importantes. Y nosotros le dimos 350 millones de dólares, 350 mil millones de dólares, le dimos equipo militar. Tus hombres son valientes, tú eres muy valiente, pero sin nuestro equipo militar, esta guerra habría terminado en 2 semanas. Y Zelensky le dice sarcásticamente, sí, en 3 días, es lo que dice Putin. Sí. Otra vez. ¿Qué fue lo que dijo Trump en una conferencia de prensa hace un mes atrás? Dijo, esta guerra, fue a hacer una conferencia de prensa por no me acuerdo qué tema, y un periodista le pregunta por la guerra, y él dice, esta guerra, si yo hubiera estado en el poder, no sucedía. Claro, efectivamente. Y ahí se enoja de nuevo Trump, medio resignado, dice, va a ser muy difícil hacer negocios así. Le dice, con ese tipo de actitudes. Y lo acusa de estar impulsando o ponerse peligrosamente en el terreno de una tercera guerra mundial. Claro. Con esas palabras. Entonces ahí interviene de nuevo Vance y le dice, solo decí gracias. Patotero, estás en la boca del lobo. Estás en la boca. Vance es el posible, quizás probable, sucesor de Trump. Claro. Trump va a durar solo 4 años. Claro. Alguien va a ser el sucesor. Claro. Él es el vicepresidente. Así que Trump está jugando un partido ahí medio presidencial, medio de campaña presidencial, medio poniéndose como número 2. Es el número 2. Y Zelensky dice, ya dije gracias. Yo le di gracias al pueblo norteamericano. Dice Zelensky. Entonces ahí empieza a terminar. Y ahí es cuando Trump le dice, es bueno que el pueblo estadounidense vea esto. Ustedes tienen que estar agradecidos. Ustedes no tienen las cartas. Están enterrados allí. Están muriendo. Se están quedando sin soldados. Y nos dices, no quiero un alto al fuego. No quiero un alto al fuego. Si pudieran conseguir un alto fuego, su gente dejaría de morir, dice Trump. Y ahí Zelensky acepta y dice, sí, por supuesto que quiero detener la guerra, pero con garantías. Le dice, preguntale a nuestra gente qué opina del alto al fuego. Es decir, se opone al alto al fuego. Y Trump insiste, con nosotros tienen las cartas, pero sin nosotros no tienen ninguna carta. Será un trato difícil de hacer porque las actitudes tienen que cambiar. Ahí se calla Zelensky. La conferencia de prensa dura 1 minuto más. Trump aprovecha ese minuto para criticar la demonización de Putin. De algún modo lo defiende a Putin. Y le vuelve a decir a Zelensky que con él está teniendo poder en la negociación con Putin, que lo tiene que tomar. Y le vuelve a decir, tú eres muy valiente, ustedes son muy valientes, pero si no llegamos a un acuerdo van a tener que seguir solos, le dice. Así es. Ya en ese momento Zelensky está mirando, ni siquiera lo mira Trump. Trump le habla y Zelensky mira para el aire. Y ahí lo último que hace Zelensky, creo que está la foto ahí, sí, mira, es señalar con el pulgar ahí mirando a no sé quién, así levantar el pulgar y ahí termina la conferencia. Lo primero que hacen, creo que Vance y Rubio, es echarlo. Ahí, instantáneamente después, echan a Trump y a toda la delegación de Ucrania, a Zelensky, y a toda la delegación de Ucrania, lo echan, y ahí vemos una foto más, pone creo que es la 8, ahí en la 8 está, es el saludo, primero el saludo al final, y después Trump yéndose solito, nadie lo despide, Zelensky, yéndose solito, nadie lo despide, ultra enfurecido, y Trump dicen que estaba recontra enfurecido también. Bueno, eso es lo que pasó. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Porque, a ver, yo creo que, digamos, el primer análisis que hay que hacer es, todos sabían, entiendo yo, que iban a firmar un acuerdo. Lo mencionan. Pero me parece, Pepe, que hay que tamizar todo esto con las posiciones previas
del resto del mundo respecto a la guerra y en Ucrania y Rusia, ¿no? En Ucrania y Rusia, ¿no? Vos sabés que yo te he comentado, yo creo que, y que se ha verificado incluso en el seno del movimiento sindical internacional. Si Europa dividida en dos, no esquemáticamente, pero dividida en dos, un norte muy pro-Zelensky y un sur no pro-Putin, pero más pro-paz, ¿no? Esto hay que ponerlo en el escenario de la conferencia, de esta conferencia de prensa. Y después el cambio en el gobierno Biden, el gobierno Trump respecto al gobierno Biden. Sí, ok, pero yo te llamo, vos sos Zelensky y yo soy Trump. Sí. Yo te llamo a vos y decís, mira, quiero firmar un acuerdo. Sí. ¿Qué decís vos? Ningún problema, mandá a tu equipo o yo mando el equipo. Hubo 2 reuniones. Y que analice, ¿de quién? Entre Rubio okay. y los equipos diplomáticos. Sí, de Putin con Estados Unidos. No, está bien, sí. Pero estoy hablando de esta reunión. De esta, sí. Esta reunión, alguien le dijo a Zelensky, venite. Sí. Ok. Pero antes de ir, hablan los equipos diplomáticos. Habla la embajada, se ponen de acuerdo los técnicos. Obviamente. Se sientan y empiezan a ver cuál es el texto. Hay todo un proceso diplomático previo, bien. Sí, claro. Una vez que los técnicos se ponen de acuerdo y establecen un texto básico, ahí van los presidentes a firmar. Los presidentes no van a discutir. Van a firmar. Por lo tanto, los dos iban, de hecho lo dicen los dos, son muy, en un momento determinado, Zelensky al principio dice, son muy importantes estos documentos que vamos a firmar ahora. Entonces, sabían lo que iban a firmar, entiendo yo, los dos sabían lo que iban a firmar. Si los documentos, si en las reuniones previas entre las delegaciones diplomáticas, la pregunta sería, ¿se mencionó o no se mencionó el alto al fuego? Por supuesto. Lo mencionan los dos. Ok. Los dos hacen referencia. Entonces Zelensky va a la conferencia sabiendo que tenía que firmar alto el fuego. Claro. Algo habrá pasado en el medio. Algo habrá pasado en el medio en la interna ucraniana. Es lo que pienso yo. Yo también. O en la interna europea. En la interna europea. En Ucrania él está bastante tambaleante. Él es un presidente que no renovó, no cumplió con Chatino el mandato cumplido. Hay creo que es el alcalde de Kiev, el alcalde de Kiev, que me parece que es el opositor más grande que tiene, el que lo critica muy fuertemente. Irresponsable. A mí me parece que ahí hay puede haber, no digo que me parezca que haya, puede haber una interna en la realidad política ucraniana que puede haber influido en un cambio en la actitud de Zelensky respecto a lo que fue probablemente. Si no existía esas consecuencias de la interna, no hubiera habido ese cambio. Probablemente él iba con la idea de cese el fuego. Hay un antecedente muy parecido, que fue el tratado original, el borrador del tratado original que se hace en Turquía al comienzo de la guerra, donde se acuerda un borrador en Turquía, y cuando van a firmar, Johnson, el primer ministro inglés, viaja a Kiev y lo convence a Zelensky de no firmar el tratado. Pero ahí también se había acordado un texto. Y finalmente lo dejan sin efecto por influencia de Inglaterra, obviamente con el acuerdo norteamericano. Algo de eso puede haber pasado. Interferencias de la interna de Ucrania o de la interna europea. Lo que queda claro es que no había interna en la delegación norteamericana. En la delegación, esto también hay que decirlo. Es una derrota para Trump. Es una situación muy complicada para ambos, pero para Trump... Trump queda muy mal. Trump, como gran líder del mundo occidental, no puede poner en línea a su propia gente. Sí, es la primera vez que va un presidente occidental a la Casa Blanca y se le planta como se le plantó Zelensky a Trump. Y no tiene lo que quería, que era la firma. Demuestra. El gran ganador. Yo creo que Trump lo que necesita, un Trump de otra época, vamos a ponerle 40 años atrás, logra que Zelensky de otra época diga: un Nixon, listo, un Eisenhower. Te firmo el alto el fuego y vamos a hacer una conferencia de la paz. Hubiera pasado una cosa así. En esta oportunidad no, lo cual demuestra, como decís vos, no se obtuvo lo que quería Trump, que era el acuerdo y mostrarle al mundo entero. Y hay un momento en que uno de los periodistas le dice: ¿usted se definiría como un pacificador? ¿Como un pacifista? Y dice: sí, por supuesto.
es un gran título ser un pacifista. Es decir, él se ve como el gran pacificador. Sí, claro, claro, claro. Por lo tanto, y eso no pasa. Por lo tanto, en realidad, Zelensky probablemente comete una irresponsabilidad porque 2 días después se arrepiente. Bueno, vamos a eso. Zelensky vuelve herido a Europa. Convengamos eso. Primero, la interna de su país. Pero antes de eso, dejemos en en claro, es decir, sí. A Trump le sale mal la jugada. Sí, sí. Y Zelensky le arruina la jugada. Sí. Así que este dato es objetivo. Sí. Más allá de las simpatías que uno pueda tener por uno, por otro o por nadie, y comer pochoclo y ver la película. Es mejor ninguna simpatía por ninguno de los dos. Es mejor que Game of Thrones esta. Sí, claro, toda la vida. Más corta. Toda además. La vida. Y lo que decís vos, Zelensky se va herido también. Herido, por eso te digo, yo creo que en 2 cuestiones. Se va herido porque tiene una interna en su país y también se va herido porque tiene que afrontar la realidad europea. Claro. Y la realidad europea también está dividida. De hecho, se va para el encuentro. Para el encuentro en Londres. En Londres. Londres, que tengamos en cuenta, Londres no forma parte de la Unión Europea. No está en la Unión Hay como un Europea. regreso Sí. post-Brexit Sí. de Londres a Europa. Claro. Porque si no, Europa se queda sin Londres. Hoy hay un eje, si uno quiere entender hoy a Europa, hay que contar a París, obviamente, a Berlín y a Londres. Sí, claro. Es el eje. Eso es interesante, Sí. que Inglaterra Bueno, y ahí esté en esa situación. Ahí en la reunión tenés, por un lado, la burocracia de la Unión Europea, Van der Leyen, Sí. que es la comisaria política, planteando que hay que reforzar la defensa de la Unión Europea, un plan de defensa de 800.000 millones de euros. Impresionante. Es una cosa increíble. Como algo... Rearmar Europa. Rearmar Europa. Así se llama el programa. Sí, rearmar Europa. Pero ahí empieza... 800.000 millones 800.000 millones de dólares. Y ahí... Dos PBI de Argentina. 2 PBI de Argentina. Y ahí Deuda choca... para 50.000 años. Sí, y ahí choca con algunas posiciones nacionales Claro. que no acompañan del todo. Caso Italia, caso Hungría, Eslovaquia. nos dirían acá en Argentina, sí, claro, toda la derecha europea, sí, Sí, bueno, sí, bueno, sí, es de la realidad europea, es Italia, no. Ahora, Eslovaquia, pero España también dice que mandar tropas no va a mandar. no, claro. Y porque Francia quería mandar tropas. España lo apoya a Zelensky, pero dice que no va a mandar tropas. Y Meloni también apoya a Europa, pero dice que sin tropas. Sí. Y que no hay que perder la relación con Estados Unidos. No, y lo sí, mismo dice el inglés. El inglés el dice, inglés dice, cualquier cosa que hagamos tiene que ser hecho con Estados Unidos. Yo Es decir, creo- están todos divididos. Yo ahí. creo que en esa reunión, algunos más, otros menos, le han dicho a Zelensky, hay que volver para atrás, hay que rebobinar. Diría De que hecho, era pasó. de sencillar hasta que aclare. De eso pasó, porque en la reunión de Londres, Zelensky dice, esta guerra va para muy largo, muy largo. Y entonces Trump ve el posteo ese y suspende la ayuda militar a Ucrania. Que estaba en camino en Polonia. En Polonia había ya herramientas militares Suspende, yendo para Ucrania. deja a Ucrania sin menos de inteligencia. Sí. No es que la deja No. indemne, No. pero tomó una medida impresionante, porque si eso no se revierte en un lapso más o menos razonable, porque hay armas todavía y hay... Ahora te hago una pregunta. Volvamos un poco para atrás. ¿Cómo imaginás el acuerdo, algún acuerdo hubo, obviamente, entre Putin y Trump? Para llegar a una posición en la que Putin dice vamos a un acuerdo diplomático. Ese A ver, acuerdo, Putin y Trump siempre tuvieron buena relación. sí, Trump dijo Empezamos por ahí. textualmente, Ucrania no va a integrar la OTAN. ¿Viste? Dijo así textualmente, ¿eh? Lo dijo. Sí, pero además, Sí. Putin y Trump siempre tuvieron buena relación, siempre tuvieron conexión diplomática. Sí. Lo que le pasó a Europa y lo que le pasó a Ucrania y lo que le pasó al Estados Unidos de Biden es que cortaron la relación diplomática. Claro. No tenían forma de reiniciarla. En el caso de Ucrania, peor, porque hay una ley que la prohíbe. Entonces, Trump no. Trump siempre tuvo relación
y por lo tanto puede establecer negociaciones con Rusia en cualquier momento, igual que con China. Nunca rompió con China. No, para nada. Por lo tanto, él en un minuto te arma una relación de técnicos y en una semana te arma una relación cumbre. Sí, Él sí. y Putin y Xi Jinping están en contacto. ¿Por qué? Porque ahí sigue habiendo diplomacia. Lo que le pasó al occidente de toda la guerra antes de Trump es que no tenían diplomacia. El único arma que le quedaba era la guerra. Sí, claro. Así que en realidad estaban las negociaciones desde antes de que Trump subiera. Y yo, ¿qué creo yo? A ver, Trump tiene toda una estrategia, una nueva estrategia para Estados Unidos. Lo que está diciendo es, mira, tengo una frase de Marco Rubio. A ver. Mira lo que dice Marco Rubio. El secretario de Estado de Estados Unidos dice, la frase es del 30 de enero del 25, es decir, hace un mes. Ya estaban en el poder. Ya él era secretario de Estado. Y Marco Rubio dice, no es normal que el mundo tenga una potencia unipolar. Ah, sí. Eso era una anomalía. Era producto del final de la Guerra Fría. Pero finalmente llegamos a un punto en el que tenemos un mundo multipolar, con poderes en diferentes partes del planeta. Esto es. Independientemente de la cuestión ideológica. Esto No dice es. eso, pero Él lo se está da cuenta diciendo. que hoy Estados Unidos ya no es más la potencia unipolar y que hay otras potencias poderosas en el mundo. Y lo que él ve es que Rusia y China se juntaron. Claro. Los otros dos poderosos del mundo se juntan. Y si son tres poderosos en el mundo y dos se juntan, no hay más nada que decir, van a ganar los dos. ¿Cómo ganó Estados Unidos la Guerra Fría? Claro, Juntándose con China, claro, en el famoso encuentro entre Nixon y Mao Zedong. claro. Así ganó. Eran tres poderosos. China no era tan poderosa como hoy. Lo dice Kissinger en sus libros, lo dice claramente. Entonces yo creo que la estrategia de Trump es clarísima. No sé si va a funcionar, porque él es como que quiere hacer una fortaleza de Estados Unidos, con un Estados Unidos extendido a Canadá y Groenlandia, que tenga control del mar Ártico, del océano Ártico, que tenga control del Pacífico y del Canal de Panamá. Es decir, no este Estados Unidos de hoy, un Estados Unidos casi continental, Claro. Y retroceder tipo fortaleza. Y de nosotros dicen, no lo necesitamos, ellos no necesitan más. Claro. De nosotros. Y por el otro lado, con ese poderío de un Estados Unidos imposible de invadir. Estados Unidos no puede dejar de ser potencia nunca, porque Estados Unidos es imposible de invadir. Exactamente. A Rusia le invadís en un minuto, porque a Rusia le entras por Ucrania o le entras por China. Le entras por todos lados a Rusia. Sí. A China le entras por el mar, por Taiwán, Sí. por todas las islas del Pacífico que las controla Estados Unidos, o por Rusia. Sí, claro. Sí, A Estados Unidos por sí, claro. Por México. No, el único lugar. El único lugar, sí. Pero además tenés que tener un país anti-norteamericano. No, claro. Que Hay 50 millones de mexicanos. mexicanos viviendo en Estados Unidos. Claro, claro. Es más mexicano Estados Unidos que México. Claro, es lo que decía Godio, ¿te acordás? Estados Unidos, la primer minoría porque uno está confundido. La primer minoría de Estados Unidos no son los negros, son los latinos. Sí, Esta es la por realidad. lejos. Pero lejos, lejísimo. son lejos. Rubio está. Claro, de ahí la idea original, de ahora que nos acordamos de Julio Godio, ¿no? La idea original de la integración hemisférica, ¿no? La integración hemisférica. Y Como forma incluso muy inteligente, es una estrategia que él la plantea en el Congreso de Lorit de Washington, que es la estrategia de decir, bueno, a ver, Estados Unidos, nosotros somos Occidente. Nos guste o no nos guste, estamos en Occidente. Nosotros no un podemos occidente estar- subdesarrollado. Claro, nosotros no podemos estar peleándonos todos los días con Estados Unidos en una actitud anti-norteamericana que no tiene ningún sentido, etcétera, etcétera. Ya sabemos lo que son los intereses de Estados Patio Unidos. trasero. Es una potencia, es su hegemonía y como tal actúa. No hay lo mismo que China y hasta lo mismo que Rusia. Somos patio trasero, pero sí. nuestro principal socio extracontinental es China. Y Hoy India. sí. Hoy sí. Y India.
Hoy sí. Es decir, hoy los países que nos compran, por eso viste, China tiene el principal puerto de Perú. Claro. ¿Por qué? Y porque el que le compra el oro a China, a Perú, es China. América Latina alimenta alimenta al 70% de la humanidad. Esta es la realidad. Alimenta y abastece, de minerales. De minerales, claro. Minerales para las computadoras, para las... Que yo creo que para la alguna, industria. yo creo que alguna enseñanza en esto, porque yo, digamos, no sé si a vos te pasa, pero en las discusiones con la gente amiga y los lugares de trabajo, generalmente a veces hay mucha toma de posición esquemática, ¿no? Yo estoy con me gusta. Sí, blanco-negro. Blanco-negro. Yo en el último libro que escribí pongo eso no ayuda a la paz. No ayuda, primero que no ayuda a la paz. Poco realista, No ayuda a la lo paz. que a mí me gustaría. Claro, no ayuda a la paz en realidad. Yo creo que la posición, por ejemplo, en el tema del movimiento sindical, el movimiento sindical italiano, que lo primero que hicieron fue las 3 centrales obreras convocar una marcha de la paz en Roma, con 150.000 personas marchando. Me parece que es una cosa muy inteligente, muy de trabajadores. Vamos por la paz, y no esa actitud negativa, decir Trump es Putin es esto, el otro. No nos engañemos. A los europeos, Pepe, tenemos que decirles que no se engañen, porque tienen una historia. Los europeos quedaron en esta muy mal parados, quedaron como solos. Yo traje, poneme la número 11, la imagen número 11. Esta imagen, no, esa es la 11. Una más, a ver. Esa, mirá esa caricatura. Eso es una caricatura de antes de ayer del diario Global Times. El diario Global Times es el de China, es el vocero oficioso del Partido Comunista Chino. Y ponen esta foto sobre lo que pasó con Zelensky y Trump. Entonces son dos caminos. El auto azul es Europa. Y tiene dos caminos. Un camino que se llama... El amarillo, ¿cómo se llama el amarillo? No lo alcanzo a ver. Un camino que se llama la OTAN, sería la Asociación Oceánica, sí. Bioceánica. La Organización del Tratado del Atlántico Norte. Claro. Ahí está. Y otro camino que es la autonomía. Y el camino de la asociación con Estados Unidos para Europa está bloqueado por una pared que dice América primero, First. claro, América First. Bueno, esto tiene mucho valor político. Eso está puesto en la tapa del diario del vocero oficioso del Partido Comunista Chino. Lo que está diciendo es, te quedaste solo. Ojo, que para Trump el objetivo es tener una buena relación con Rusia y una guerra comercial con China. Claro, exactamente. Pero para Europa tiene un problema con Rusia fuerte, sí, de seguridad, sí, y tiene una buena relación con China. También, sí. Entonces es inverso a lo de Estados Unidos. Claro. Y ellos están solos, como dista muy bien esa caricatura. Quedaron solos. Así que yo creo que es eso lo que está pasando. A ver, primero, reconocimiento de Estados Unidos, que ya no son potencia única. Que hay 3 grandes potencias poderosas, hay otras también, no ignora las otras, pero hay 3 poderosísimas, y por lo tanto lo que tiene que hacer Estados Unidos es un buen diálogo con Rusia. Rusia le puede dar a Estados Unidos todo el mercado interno ruso que perdió, porque todas las empresas norteamericanas se fueron de Rusia, McDonald's. Creo que una de las conversaciones de la delegación que encabezó Rubio fue esa: cómo vuelven las empresas norteamericanas al mercado ruso. Ese fue uno de los puntos que se discutieron y también. le puede dar Rusia a Estados Unidos, bueno, el petróleo nuestro, que lo compre con dólares. Y vuelve, entonces, la desdolarización que estaba sucediendo, porque el petróleo ruso no estaba siendo comprado con dólares, ahora vuelve a ser comprado con dólares, se fortalece el dólar. Claro. Vuelve, que eso es una cosa que a Trump le importa mucho, que no avance la dolarización. Claro. Que los BRICS venían trabajando con eso. Es decir, ahí hay mucho que puede ser de utilidad de Estados Unidos para Rusia y de Rusia para Estados Unidos. Y queda Europa sola. Y queda China. Va a ser difícil romper la alianza Rusia-China. Va a ser difícil. Porque
Hoy estaba escuchando, hay 11.000 sanciones occidentales contra Rusia. 11.000. Eso no es reversible en términos de alianzas. Vos me hiciste pelota. Por lo tanto, y esto, mañana termina Trump en el gobierno y ¿quién viene? Es decir, Rusia no va a romper una alianza que le salvó la vida, en realidad. Claro, si no hubiera tenido China, no, claro. Rusia se quedaba sin mercados. Se cae. Se cae. La rompen en 5 partes. Claro. Plan histórico, plan histórico de las grandes potencias atlánticas de Europa. Claro. Que es, pero esto mucho antes de los comunistas, desde la época del zar. Que no haya una Rusia tan grande, que sea dividida en varias partes. Esto es un objetivo parte de esa los ingleses. estrategia, lo que yo te comenté en un programa pasado, que no me acuerdo qué tema estábamos tratando, de esta idea de que Rusia, que es asiática, es europea, hay una parte muy europea y una parte muy asiática. Me parece que todo eso es discusión para los próximos años y que vamos a tener que tener en cuenta para esa discusión la evolución del cambio climático, el reordenamiento comercial internacional. Hay toda una serie de cosas que van a zanjar ese debate, que no es un debate esquemático tampoco. No sabemos hacia dónde va. ¿No? Si vamos a un mundo multicéntrico. Y la otra cosa que me parece importante que rescatemos, Pepe, es no caer en el ideologismo fácil. Claro. Porque ahora... Los buenos y los malos. Claro, los buenos y los malos, los fascistas y los no fascistas, el contubernio entre el dictador, los demócratas, claro. Los demócratas que son los que hicieron el colonialismo. Claro, los países que hicieron el colonialismo y que todavía siguen un neocolonialismo financiero. Eso hay que dejarlo claro. Yo por eso al principio te dije, la dictadura argentina era un país occidental, Claro, ni Zelensky, ni Putin, ni Trump. Esto es una cosa de regiones, países, geopolítica. Y nosotros estamos en Occidente no desarrollado. Y me parece que el cartelito el otro cartelito que mostraba el diario Occidente, chino, patio trasero. Claro, patio trasero. El otro cartelito que mostraba, que era la estrategia autonómica. Esa es la estrategia de América Latina. Construir nuestra autonomía para jugar un rol en el mundo. Así, mientras estemos así, podemos tener declaraciones de que parece que tenemos que estar permanentemente alineados con Estados Unidos, y como si fuera, no tenemos otra ventaja. Somos conscientes que estamos en Occidente, somos conscientes que la potencia actual en Occidente es Estados Unidos. Estados Unidos es muy pragmático. Estados Unidos, la actitud de Trump de ir a buscar la paz es una actitud muy inteligente, además de un líder en su país. También hay que tener en cuenta que Trump no va a mover un solo dedo para que Argentina se industrialice. No, claro. Al revés. No, claro. Al revés. No. Viste que un dato importantísimo de esto es que junto con la crisis con Zelensky vino los aranceles. Empezó la guerra comercial. Sí. Los aranceles son contra Canadá y contra México y contra China. Sí. Guerra comercial. Pero impactan en la bolsa e impactan en Wall Street, impactan en todos lados. Pero ahora vienen otros 2 o 3 aranceles. Vienen los aranceles acero, aluminio. Liquida Techint. Sí, aluminio. Aluminio, liquida Asindar. Y campo. Liquida el campo argentino. Entonces, nosotros, digamos, hay que analizar si son buenos o malos, más de izquierda, menos de izquierda, más de derecha, menos de derecha, sino analizar un contexto en donde estamos en tránsito hacia un mundo más multicéntrico y qué rol vamos a jugar nosotros, que somos la quinta región del mundo. Yo veo, a ver, primero que todo, es imposible una estrategia de poder de Argentina sin Brasil. Primero. Brasil es limítrofe con Argentina y es una potencia importante. Sí, señor. Quizás habría que mencionar que a México también. Sí. México también está en una situación. Yo lo incluiría. Ha sido expulsada. Sí. Y ha sido, digamos, excluida del muro que Estados Unidos está poniendo. Y así que Argentina, México y Brasil es para mí la base de una política de mínimo poder. Ahora yo me pregunto, ¿esto se discute en los partidos políticos hoy en día, Pepe? Bueno, y es importante establecerlo, porque si la relación con México, sobre todo con Brasil, todo parte de Brasil, la relación de poder
Argentina, Brasil. Brasil solo también es débil, esto es importante, ¿eh? Brasil no es China, ni Estados Unidos, ni Europa, ni Rusia. Brasil es una potencia importante en el tercer mundo pobre, en el tercer mundo en desarrollo, como dicen ahora, emergente, Sí. se dice. Te van cambiando Sí. los temas. Tiene que tener una clase política Brasil, esto no lo digo Y como... tiene que tener más poder, no Sí. le alcanza su poder. Sí, Tiene que tener aliados y relaciones en América Latina, porque Sí. América Latina en sí misma, América Latina tiene un gran poder. Tiene poca población y muchísimos materias primas. excedentes exportables. Muchísimos. Altísimo, altísimo. Justamente porque tiene poca población. Por lo tanto, si América Latina se puede... Eso ya lo dijo Perón, ¿eh? Perón, en el famoso programa que él hace en el 74 Mundial, dice eso. El mundo necesita alimentos y materias primas. Sí, claro. ¿Qué tiene Argentina y América Latina? Alimentos. Tenemos que hacer una alianza con Chile y con Brasil. ABC se llamaba. Me parece que es, en última instancia, la tercera posición. La tercera La posición. tercera posición, no hay La tercera no hay posición. demasiado Vuelve la secreto, tercera posición. No hay demasiado secreto en todo esto. Nosotros quedamos claros. Yo te lo dice la CEPAL, la Comisión Económica. Una para tercera América posición Latina. adaptada al mundo de Al hoy. mundo de hoy, con cambio tecnológico, cambio climático, las diversidades, Sí. los cambios sociológicos en las poblaciones y todo lo que tiene que ver con el cambio tecnológico, pero tercera posición. Tanto Estados Unidos como China, y como Rusia, pero supongo yo como China, fundamentalmente Estados Unidos, están en una carrera tecnológica. Están en una carrera Sí, sí, tecnológica claro. muy fuerte. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Si Estados Unidos conserva el poderío militar y cierto poderío tecnológico, lo que no conserva es lo que le daba la garantía de ser la única potencia. Poderío anterior. tecnológico que está en crisis, ojo, ¿eh? Sí. OpenAI está Sí. en crisis. Bueno, claro, claro, claro. por el shock que El produjo, shock que produjo- ha perdido todo lo que ganó. ¿Cómo se llama la inteligencia artificial china, esta que apareció ahora? ¿Cómo se llama? DeepSeek. DeepSeek, claro. Y Tesla, ojo con Tesla. Claro. Tesla perdió la mitad de su valor en el último mes y todo indica que va a seguir perdiendo. No nos olvidemos que Elon Musk es quizás el número 2 del poder de Estados Unidos. Sí. Y que tiene, Es el Sturzenegger de Estados Unidos. tiene sí. su principal fábrica de autos en Shanghái. La acaba de inaugurar. Todo muy mezclado. Todo muy mezclado. Lo cierto es que Estados Unidos tiene un problema por lo menos en el aspecto tecnológico. Pero bueno, es parte de esta lucha, como decimos, que no hay forma de saber cómo va a ir evolucionando, pero que vos reconocés que hay tres poderes grandes, que ya no es más el mundo unipolar de los 90. Y después hay algunos segundos poderes, como los BRICS. Sí, claro. Europa. América Latina, Los América árabes. Latina, los árabes, Los africanos. Sí, África, claro. Israel, ¿dónde va a jugar Israel? Claro, Israel, ojo que Israel tiene excelentes relaciones con Rusia. claro. Ojo. Sí. Y el único que tiene relaciones con Irán es Rusia. Sí, Estados Unidos no tiene relaciones con Irán. así es. Pero si hay un acuerdo Estados Unidos-Rusia, entonces puede haber Puede haber un acercamiento. puede de haber Irán un con Estados acercamiento. Unidos, claro. De hecho, ya lo hay. Ya iniciaron las tratativas. Después viste que hay una propuesta muy interesante para ayudar a reconstruir Gaza. Sí. Pero no la de Estados Unidos, sino una que proviene creo que de Egipto y los países. Porque ese lugar, si vos lo pensás, mundo tripolar, ¿no? Al oeste Estados Unidos, al norte Rusia y al este China. ¿Qué queda en el medio? El cercano oriente, el Oriente Medio. Claro. Ese es el lugar de nadie, Claro. tierra de nadie. Sí, claro. Eso es peor que nunca. Claro. Peor Por que eso nunca. hay que tomar todo esto que pasó con toda esta conferencia, más allá de los primeros 20 minutos nuestros, donde explicamos claramente cómo se desarrollaron los hechos.
hay que hacer análisis más profundo cuando suceden Sí, estas cosas, sí. porque estamos hablando de una de las cosas tal vez Este fin de más... semana cambió el mundo. Sí, yo creo que hay una... Se vio el cambio del mundo, no es que cambió. No, se vio. vio el cambio del mundo. Yo creo que junto con la inflación global y los enfrentamientos entre israelíes y palestinos, la guerra de Ucrania son los 3 fenómenos post-pandémicos más importantes hasta nuestros días. Sí, señor. Esos 3 fenómenos post-pandémicos, de post-pandemia, son los que están de alguna manera configurando el mapa. Entonces hay que estudiar el mapa, a ver, porque si no estudiamos el mapa, nosotros qué mensaje damos desde Argentina hacia Argentina y hacia América Latina. Vos fíjate, Argentina, qué problema por esta cosa de ultraalineamiento con Estados Unidos y ultra ideológico. Argentina lo recibió a Zelensky y el presidente argentino le prometió a Zelensky todo el apoyo para lo que quisiera. Claro. Pero al mismo tiempo le prometió a Trump seguirlo hasta el final. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hace? Claro. ¿Lo sigue Trump o lo sigue Zelensky? Ese es el problema de no tener una política autónoma, de no tener una política, de tener autonomía. Este es el problema. La Argentina, en un mundo que todo se está cerrando y que empezó una guerra comercial de aranceles en todos lados, ¿cuál es el país más abierto del mundo hoy? Argentina. ¿De qué nos van a inundar? Ya estamos siendo inundados. Mirá lo que está pasando con Amazon y con las compras online. Sí. ¿Quién nos está inundando? China. Nos va a inundar China. China, que ahora le puede vender menos a Estados Unidos, va a inundar todo lo que esté abierto. Claro. Y lo que está más abierto en el mundo es Argentina. Así es. Por lo tanto, al contrario censo de lo que opinaba Milei al principio de su mandato. Que no quería que China viniera. Quería que China viniera, que China son comunistas, que no son socios nuestros. Se va a inundar. Una cosa muy interesante fue el comienzo de las sesiones en Estados Unidos y Trump dio un discurso. Sí, Una cosa escuché. muy interesante lo que dijo Trump es que iban a reconquistar Panamá. Sí. ¿Cómo la vamos a reconquistar? Dice Panamá. Comprándola, ya la estamos comprando. Ya compramos 2 puertos en Panamá. Ojo, porque lo que está diciendo Trump es, no hace falta hoy invadir un país. Lo podés comprar. Ah, claro. Entonces, las tierras argentinas están en venta. Se derogó la ley de tierras. Una de las cosas que hizo Milei fue derogar la ley de tierras y dejar las tierras a la compra universal. ¿Quién las va a comprar? Y alguna de las 3 potencias, o las 3. Así es. Entonces, bueno, me parece que gran telenovelón. Fue un fin de ¿Cómo semana. se dice un telenovelón? No, se dice un culebrón. Gran culebrón. Gran culebrón. Gran culebrón. Pero no podíamos dejar de tratarlo. Porque muestra mucho lo que pasa. Mucho. No es un tema de la coyuntura, pero que tiene componentes estructurantes de los próximos años. Me parece que es muy importante y hay que ver cómo evoluciona todavía, ¿no? Hay que ver qué hace Zelensky. Como todo conflicto, no se sabe el final. Claro. Esto de pensar que se sabe el final. Lo que sí se sabe es que no volvemos más a lo unipolar. De hecho, sí, correcto. De hecho, mientras estaban negociando en Estados Unidos, Rusia estaba atacando Ucrania, bombardeando Ucrania. Y matando gente de la OTAN. Matando gente de la OTAN. O sea, cuidado, hay que parar la moto. A nadie le conviene que la guerra continúe y se profundice. A nadie, absolutamente a nadie. Así que bueno, terminamos un programa bregando por la paz, ¿no? Y como siempre, hicimos un trabajo nosotros cuando empezó. Sí, hicimos un trabajo. Yo creo que nosotros hay que bregar por la paz y la autonomía de América Latina. Así es. Y nos vamos nos vemos el miércoles que viene, como siempre, geopolítica y trabajo. Hoy más geopolítica que trabajo. Así es. Nos vemos.